Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más del universo del aeromodelismo. Como le habíamos prometido en el capítulo anterior, ahora vamos a ver lo que es la carburación de aviones Globe. Con el gentil auspicio de Buffalo RC. Buffalo RC les agradece profundamente la participación que han tenido en su campaña Seagull. En esa campaña, las personas que lograron participar y adquirir sus aviones realmente tuvieron precios únicos y participaron de una verdadera fiesta donde lograron obtener también bastantes premios de forma interesante, ya sea en descuento o en aviones que fueron sorteados dentro de esa campaña, y por lo tanto fue una campaña muy disfrutada por todos. Así que amigos, estén muy atentos a la siguiente campaña que va a entregar Buffalo en unos meses más. También les recuerdo el magnífico libro de nuestro gran amigo Julio García Garnateo, El gato volante, fundamentos para el diseño de aeromodelos. Un libro necesario en tu taller, donde vas a tener, aparte de las bases científicas para crear tus propios modelos, un montón de otras herramientas para que los modelos que tú usas en forma normal los puedas calibrar y setear de una forma totalmente óptima para que le puedas sacar el máximo de provecho. Así que amigos, un excelente libro que puedes conseguir en Amazon, y el link te lo dejo acá en la descripción del video. En el capítulo de hoy vamos a ver todo lo básico relacionado con la carburación de los motores Globe. Los motores Globe son los motores tradicionales de aeromodelismo y son muy distintos a los motores gasolineros, especialmente por el tema del combustible que usan, obviamente. El combustible Globe es una mezcla de alcohol, generalmente metanol, y algún lubricante, que puede ser aceite de ricino, aceite sintético, en fin, distintos tipos de aceite. Y en los motores modernos se usa mucho lo que es el nitro, que es un ayudante a la combustión. Sí. Respecto del nitro hay variadas opiniones, va a depender mucho en el fondo en qué etapa del aeromodelismo estás y para qué vas a necesitar el combustible. Por ejemplo, el nitro, como ya sabemos, es un ayudante a la combustión de la mezcla, y lo que hace en el fondo es estabilizar todo el proceso de combustión. Por lo tanto, el nitro lo que hace es que uno logre carburar en una forma más fácil, pero al mismo tiempo va aportando un valor energético un poquito más alto en los motores, y eso permite tener transiciones de aceleración bastante efectivas y suaves. Ahora, el uso del nitro o el no uso del nitro es un asunto absolutamente de lo que tú te plantees hacer dentro del aeromodelismo. Prácticamente todos los motores modernos tienen aleaciones muy buenas, y por lo tanto da exactamente lo mismo si nosotros lo usamos o no, dependiendo de nuestras habilidades para el tema de lo que es la carburación. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente cuando uno está empezando en el tema del aeromodelismo siempre va a empezar con combustibles que tengan alguna proporción de nitro dentro de sus mezclas. Los combustibles comerciales todos tienen una proporción de nitro dentro de sus mezclas, y las más usadas son al 5%, al 18% y al 32-36%. El porcentaje de nitro dentro de lo que es los combustibles va directamente en relación al tipo de motor que se está usando. Los nitros al 5%, los combustibles Globe con nitro al 5% generalmente son para cilindradas menores a .60, motores pequeños como los .46, .55, los .15, y logran que uno pueda carburar muy bien esos motores, pero como le explicaba en un primer instante, no es necesario el uso del nitro ya cuando uno tiene un nivel de manejo de lo que es la carburación un poco más fino, cuando ya tiene bastante experiencia. Y hay aeromodelistas con mucha experiencia que definitivamente descartan el nitro de la ecuación. Así que el tema del nitro no es tan vital para lo que es el proceso de carburación y el funcionamiento de un aeromodelo. Así que no te preocupes si tú decides crear tu propia mezcla de combustible. No te preocupes si no logras acceder al nitro, porque definitivamente todo va en cómo carbures tu modelo. Los famosos motores Globe tienen prácticamente todos esta configuración. Acá tenemos un representante típico de los motores Globe tradicionales que se usan en aeromodelismo, que son los OS, en este caso de la cilindrada .55. Los motores Globe tienen una particularidad respecto a los motores de gasolina, que es la que pueden lograr
mayor cantidad de RPM, por lo tanto pueden generar torques mayores que los motores de gasolina. Por eso mismo, los motores de gasolina no pueden reemplazar a los motores Glow a partir ya de las cilindradas .40 hacia abajo, ya que el motor de gasolina cambia el torque por el tamaño de la hélice versus los motores Glow que cambian el torque por cantidad de revoluciones. Así que esa es la gran diferencia entre un motor Glow y un motor de gasolina, aparte de lo que hablábamos del combustible. La configuración típica de un motor Glow la tenemos reflejada acá. ¿Cómo se compone un motor Glow? Primero tenemos, ¿no es cierto?, lo que es el crankcase o el cuerpo del motor, que prácticamente es una sola unidad entre lo que es la posición del cárter, ¿no es cierto?, que es un cárter de tipo seco, y la parte del cilindro. Todo esto es una sola pieza, una sola unidad, que se llama técnicamente crankcase, ¿ya? Y encima tenemos una tapa, que es la tapa de la culata, que va obviamente con sus pernos, y una bujía. La bujía es literalmente el nombre de esta clase de motores, que son Glow, significa que es una bujía del tipo incandescente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? Calentamos esta bujía con algún elemento que puede ser una pila portátil. Generalmente se usa 1,2 volt para poder calentar esto, o se utiliza también un power panel. El power panel tiene la opción de poder regular un poco la intensidad de la corriente eléctrica que va calentando el filamento de la bujía. Acá tenemos una bujía típica, que es una bujía número 8. Las bujías tienen numeración según la temperatura de trabajo que tiene cada filamento. El número 8 es la bujía estándar común que usan todos los motores con cilindrada hasta .90, generalmente, que es una bujía que te permite una explosión relativamente estable, ¿ya? Y te entrega una interesante cantidad de revoluciones. De ahí nosotros podemos empezar a trabajar un poco con bujías de menor temperatura o de mayor temperatura según lo que nosotros queramos con el avión, si necesitamos más estabilidad o mayor capacidad de explosión. Pero ese es un manejo fino, ya que generalmente se usa a niveles de tipo competitivo. Lo que tenemos que tener en claro es que estas bujías operan de la siguiente forma. Acá en el centro tenemos un pequeño filamento que ese se calienta al momento de conectarle un poco de energía eléctrica, y esa bujía, al estar al rojo vivo como lo estábamos viendo recién, automáticamente lo que hace al entrar en contacto con la mezcla es encenderla y provocar la explosión. Una vez que se crea ya la primera explosión, se va manteniendo la temperatura de la cámara y la temperatura del filamento, que se va manteniendo rojo en la medida que siga habiendo más explosiones dentro de la cámara, y se mantiene rojo prácticamente por la misma temperatura de la cámara y la temperatura de los gases de combustión. Por eso se llama Glow, por la incandescencia del filamento que está acá dentro. Una forma de probar todas estas bujías, a veces ocurre que no podemos echar a correr el motor, cuesta y no da arranque, y es porque el filamento se cortó, cumplió su vida útil, o generalmente cuando uno estrella el avión, el filamento, como viene al rojo vivo, se corta con el mismo impacto del avión en tierra, y por lo tanto, si no revisas la bujía después de algún aterrorizaje o algún aporrizaje que hayas hecho, es probable que te cree problemas desde que no puedas arrancar el motor, y si no lo revisas te vas a estar eternamente tratando de hacerlo y no lo vas a lograr, ¿ya? Y la forma de hacerlo es, obviamente, sacar la bujía, la conectas, ¿no es cierto?, a tu calentador, y debería dar incandescencia en forma inmediata. Una cosa que muchos olvidan respecto de las bujías es que deben estar perfectamente limpias al momento de ponerlas, y no olvidar nunca este pequeño suple, esta pequeña arandela o golilla, que es la que le da el sellado completo a la cámara. Si nosotros intentamos poner la bujía sin esa arandela, es probable que no nos termine de sellar la cámara completa de combustión, o la selle de forma deficiente, y por lo tanto nos va a crear problemas al momento de la carburación. Así que ese es un primer punto que nosotros tenemos que tener en cuenta. El otro componente característico de los motores ya es su carburador. El carburador lo tenemos representado en este cuerpo, que está en esta posición adelantada en este modelo de motor, pero ese carburador también lo puedes encontrar en la parte de atrás. Es fácilmente identificable porque tiene una aguja que corresponde a este elemento que está acá, que se gira. Ahora,
¿Qué problemas podemos tener con este elemento? ¿Ya? Este elemento lo que hace es regular el paso de aire y combustible dentro de la mezcla. Entonces, ¿qué problemas podemos tener con este elemento? Es que desaparezca este seguro que está acá, ¿ya? Que nos permite a nosotros ir regulando sin que se vuelva a mover. Este es un seguro que se engrana en este patrón que tiene la aguja, ¿ya? Y va dando clic. Uno va moviendo y va haciendo pequeños clics que nosotros nos va orientando si se está moviendo o no. ¿Por qué es importante esto? Uno, que impide que la aguja se mueva, ¿no es cierto?, por vibración, por forma accidental. Y lo otro es que nos permite ir sabiendo si nosotros estamos efectivamente moviendo la aguja debido a que hace ese famoso clic. Hay momentos de la carburación fina en que nosotros debemos mover solamente un par de clics hacia un lado y un par de clics hacia el otro lado, depende del efecto que nosotros queramos lograr en la carburación. Por lo tanto, es importantísimo que esta pieza no se pierda ni se corra. Algunas veces se corre para acá abajo y no nos damos cuenta. El otro elemento a considerar dentro de una aguja, y que hay que estar revisando permanentemente cuando nosotros tengamos un motor guardado, es esta pieza, que es un O-ring, ¿no es cierto?, o sello plástico, una junta tórica le llaman también en otros países. Esta es una pequeña goma que sella completamente lo que es el conducto e impide que le pase aire al sistema, aire extra al sistema, o también que salga el combustible desde allí. Ese lo podemos reemplazar fácilmente comprándolo en alguna tienda de artículos de repuesto automotrices. Lo otro importante que tenemos que saber dentro de lo que es el carburador es que tiene, ¿no es cierto?, obviamente la entrada de combustible que está acá y la aguja de baja, que en este caso la tenemos representada en esta posición. En otros modelos, la aguja de baja está puesta directamente dentro de lo que es el brazo del acelerador, está adentro. Y en otros modelos está puesta acá al lado, ya con un pequeño resorte. Incluso hay modelos de carburadores que definitivamente no tienen aguja de baja, pero sí tienen un pequeño agujero que está acá, que no son regulables, tienen una baja que es exclusiva y precisa. Ahora, muchos dicen que la aguja de baja en los motores Glow no hay que tocarla. Sí, definitivamente cuando tú compras un motor nuevo, la aguja de baja viene perfectamente carburada para que el motor ya funcione muy bien, y lo único que tiene que hacer uno es simplemente regular la aguja de alta, dejarla muy bien carburada, que logre una buena cantidad de revoluciones, pero que al mismo tiempo el avión no fluctúe demasiado entre una posición y otra. El que no se deba mover la aguja de baja es efectivo, pero es efectivo siempre y cuando el motor sea nuevo. Cuando uno compra un motor de segunda mano o compra un motor que no sabe cuál fue su historia, o encuentra un motor por ahí que no tiene idea de cómo fue carburado, definitivamente nosotros tenemos que mover la aguja de baja para poder darle la partida inicial, la partida del fabricante. ¿Cuál es esa? Prácticamente todos los modelos de motores de aeromodelismo traen dentro del manual lo que es la posición de aguja del fabricante. Y esa la da generalmente por número de vueltas. Por ejemplo, puede decir que la aguja de baja tenga 2 vueltas y media y la aguja de alta puede tener 3 vueltas. Varía de un fabricante a otro. Por ejemplo, los motores ASP funcionan con menos vueltas de aguja que los motores Glow. El motor Glow funciona con 2,5 vueltas para la partida inicial en la alta, pero los ASP funcionan con 1 vuelta. Entonces, por eso es importante tener el manual del fabricante. Y la aguja de baja es relativo, depende mucho del modelo, pero generalmente ronda a 1 vuelta y media. Ya, va a depender mucho del fabricante. Ahora, ¿cómo sé si tengo un motor al cual tuve que cambiarle la aguja o desconozco cuál es la posición de la aguja de baja? ¿Cómo sé cuál es la posición exacta para esa aguja? Lo que tienes que hacer es conectar acá en la entrada de combustible un trocito de manguera y dejar el carburador abierto en la posición de relantí. Esto tienen que aprenderlo muy bien. La posición de relantí de un carburador, si ustedes se dan cuenta, tiene un pequeño tambor acá que gira, ¿no es cierto? Y abre y cierra la garganta del carburador. La posición de relantí del carburador ronda entre los 1 y 1,5 milímetros.
de apertura, nada más. Entonces, esta apertura de 1,5 milímetros, ¿cómo se logra? En primer lugar, lo que tienes que hacer es meter una herramienta acá que tenga 1,5 milímetros de diámetro, la pones en este punto, ¿no es cierto? La insertas acá adentro. Manualmente cierras el tambor sin forzarlo hasta que toque la herramienta, y luego el push rod que va desde el brazo del acelerador hacia el servo ya tiene que quedar con el servo en posición mínima normal. No muevas los endpoints del servo, o sea, los puntos finales del servo, déjalo exactamente como vienen de fábrica en la radio. No se te ocurra ponerle ni subtrim ni nada por el estilo, déjalo exactamente igual, de tal forma de que cuando tú bajes el stick completamente de tu radio sin mover los endpoints, quede exactamente al milímetro de apertura que está acá, o milímetro y medio de apertura que corresponde acá. Luego eso te permite, cuando tú activas el switch de parada del motor, el servo automáticamente se va a mover un porcentaje más y va a terminar cerrando la entrada del carburador completamente, y eso hace que el motor se detenga. Una vez lograda la posición de ralentí, ¿no es cierto?, que corresponde a los 1,5 milímetros de diámetro, lo que tenemos que hacer es cerrar completamente la aguja de baja hasta que tope, sin forzarla. Ya cerramos completamente la aguja de baja y soplamos por acá, por el conducto que nosotros pusimos. Empezamos a soplar y al mismo tiempo vamos abriendo la aguja de baja hasta que va a llegar un momento en que empiece a pasar aire. En ese punto exacto es donde hay que detenerse, y ese es el punto de partida del motor. De ahí uno tiene que empezar a regular, ¿no es cierto?, si tiene problemas con la aguja de baja, ya sea abriéndola o cerrándola un poquito más. Pero ahí ya solamente se va abriendo y cerrando, pero con movimientos muy, muy pequeños. Eso, digamos, es en términos generales. Ahora, la otra gran diferencia que tienen los motores Glow con respecto a los bencineros, que los motores Glow, para presurizar el sistema, para que todo el sistema de combustible pueda circular en forma óptima, necesariamente sacan la presión del escape del motor. La lumbrera, ¿no es cierto?, por donde salen los gases calientes, va acá y se genera una presión acá dentro de lo que es el muffler, ya, o el silenciador del escape, y esa presión es aprovechada para sacarlo por intermedio de una manguera que va acá directo al estanque. Esos gases van tibios al estanque y van dando presión, pero no son peligrosos, no corre ningún riesgo en que el combustible se vaya a encender. Ya necesita mayor temperatura que la que va por los gases de escape, así que no tengan problemas con eso. Si nosotros no tenemos esta presión que entrega el muffler al circuito, definitivamente no va a funcionar nada de lo que es el circuito de combustible de alimentación al motor. El tema de los estanques lo vimos en específico en el capítulo número 48 de este programa. Ahora, lo más importante que tienes que saber del estanque son dos cosas. Una, que obtiene la presurización directa desde acá, y lo otro, que el nivel del estanque, supongamos que este es el estanque de combustible, la parte media del estanque de combustible tiene que coincidir exactamente con el eje del tambor. Tiene que estar justamente la parte media. ¿Para qué? Para que la columna de combustible siempre sea la misma, ¿ya? Y el motor no se esfuerce mucho en extraer combustible desde el estanque. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es carburar este bichito, que es mi amado QE15H2. Es un avión de los años 80, ustedes ya lo conocen bastante en el programa. Es un avión que está ampliamente modificado, está cubierto con tela. Ustedes escuchan, es prácticamente un bloque de madera sólido, pero es tela, está totalmente recubierto en tela. Y está bastante a mal traer la pintura, porque en realidad con él hago un montón de experimentos con todo tipo de elementos, y por lo tanto se daña bastante la pintura, pero es mi caballito de batalla. Este avión está modificado, bueno, el avión originalmente es para un motor .15. Por eso su nombre, QE15. Y lo tengo modificado con un bastante poco común
un motor .35 que es de helicóptero, por eso la forma de la cabeza bastante prominente. ¿Cuál fue el objetivo de esa modificación? Obviamente obtener un pequeño cohete y de este modelo, como está entelado, resiste muy bien lo que es la presión que le entrega este motor y la velocidad que le entrega este motor. Este motor es bastante similar a un motor Glow común y corriente, con la diferencia que tiene la cabeza bastante más grande, porque como es para helicóptero necesita mayor refrigeración, ¿ya? Pero sus componentes esenciales son lo mismo, un carburador, ¿no es cierto?, con una aguja de alta que tenemos acá, pero en este caso la aguja de baja está metida directamente dentro de lo que es el eje del brazo del acelerador, ¿ya? En este punto acá, dentro. Entonces para carburar correctamente eso necesito siempre tener un destornillador largo pero fino al mismo tiempo, que pueda encajar ahí y para poder mover la aguja. Y lo que es la aguja de alta, bueno, lo tenemos representado en este punto de acá, ¿ya? Que es una aguja de alta típica, con su respectivo seguro. No se olviden nunca que los motores deben tener su seguro puesto para poder calibrar en forma fina y al mismo tiempo evite que se mueva la aguja por efecto de la vibración. Y tenemos las dos mangueras típicas, la manguera, ¿no es cierto?, de presión de estanque, que la tenemos acá, y la manguera del paso de combustible, que está aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es carburar este animalito, porque realmente prácticamente no ha volado ya en un año. Y para eso cerramos la aguja de alta, la tengo ya completamente cerrada, ahí está a tope. Y vamos a llenar de combustible. ¿Cómo se llena de combustible un motor Glow? Nosotros con los motores gasolineros, ¿no es cierto?, nos conectamos a la manguera y le damos hasta que caía, ¿no es cierto?, por el despiche. En el caso de los motores Glow, nosotros tenemos que hacer un procedimiento bastante similar, pero en este caso no tenemos una tercera manguera de salida, de despiche. ¿Por qué? Porque el circuito de combustible necesariamente necesita ir a presión, con la presión que entrega este elemento de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Desconecto la manguera de acceso de combustible, ¿no es cierto?, al motor. La puedo desconectar acá, en este caso le puse este aditivo y me conecto ahí. Y lo que hago también es desconectar al mismo tiempo la manguera de presión que viene desde el muffler. Entonces lo que voy a hacer, como en todo combustible, a pesar de que estos traen un elemento que impide que se formen ciertos residuos, acá igual hay que batirlo para tener un poco de homogenización, limpiar un poquito la manguera para que bote cualquier tapón que se pueda haber formado, y conecto, ¿no es cierto?, la sonda de combustible a la manguera de alimentación de combustible al motor y empiezo a llenarlo. Este motor tiene un estanque bastante pequeño para ahorrar peso, y tengo que llenarlo hasta que salga combustible por acá, por la manguera de presión que viene desde el muffler. Y ahí salió, y ahí tenemos nuestro estanque lleno. Conectamos la manguera de combustible nuevamente y conectamos la línea de presión. En este caso tengo la aguja completamente cerrada y no sé cuánto de apertura tiene que tener este motor en específico. En realidad lo sé, pero vamos a simular como que no sé, ¿ya? ¿Cuánta apertura en específico necesita esto para abrir? Entonces tenemos que ir probando entre 1 a 1,5 vueltas hasta 2 vueltas. En este caso nos vamos a ir a 1,5 vueltas de apertura para ver si el motor arranca. La aguja de baja, recuerde que para probarla, ¿no es cierto?, tenemos que cerrarla completamente, soplar por esta manguerita teniendo el motor seteado en ralentí con el tambor cerrado y soplar hasta que pase aire. Ese paso ya debería estar hecho. Entonces lo que hago ahora es dar 2 giros de la aguja. Le vamos a dar 1,5 giros para ver si arranca con eso. ¿Cómo cuento los giros? Acá tengo que buscar algún punto de referencia dentro de la aguja. Si no tengo ningún punto de referencia, debería marcar alguno con algún plumón, algún lápiz o algo, dejar una marca. Pero en este caso tiene ese agujero, ya que es de un seguro. Entonces con ese agujero de referencia voy a darle
1,5 vueltas completas para abrir la aguja de alta. Y vamos. 1,5. Ahí lo tengo. Tenemos eso listo, sabemos que pasa aire por el conducto, ¿no es cierto? Porque soplamos por intermedio de esto para ver que salga ahí en ralentí, no se olviden de eso. Y ahora encendemos la radio, como siempre, primero la radio y después encendemos el modelo. Independiente que sea un motor de explosión, como en este caso no es un modelo con motor eléctrico, siempre acostumbrémonos a encender primero la radio y después el modelo, ya por un tema de seguridad. Ya ahí está, tenemos vivo, comprobamos, ¿no es cierto?, que los mandos funcionen. Miren, fíjense cómo actúa acá el mando de la aceleración. Acá, en la garganta del carburador, fíjese cómo trabaja lo que es el mando de aceleración. Ahí está en máxima apertura y ahí está en ralentí. Y fíjese que tiene una pequeña apertura adentro. Esa es la apertura de ralentí de este motor. Menos que eso se detiene, y si nosotros la medimos tiene más o menos alrededor de 1,5 milímetros. Y si se fijan, en la parte de atrás, esa es la posición del acelerador totalmente abierto y totalmente cerrado. Totalmente abierto y totalmente cerrado. Actúo con el cortamotor, ¿no es cierto? Y fíjese, se va más atrás el servo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Fíjese que actúo el cortamotor y automáticamente se va para atrás el servo y cierra el tambor. Y con eso detenemos el motor. Bueno, ahora viene la etapa de arranque. Lo que tengo que hacer en primera instancia, ¿no es cierto?, es conectar la fuente de energía eléctrica, en este caso este famoso calentador de bujía. Lo conecto y empiezo a darle el arranque acelerando un poquito el motor. Veamos si arranca. Pero mucho parece que está muy abierto, ¿eh? Siempre hay que asegurarse que el calentador de bujía conecte bien. Si pasa lo que pasa en este momento, de que no hay combustible en la línea, lo que tengo que hacer es darle mayor presión, y para eso tapo el escape un poquito y ahí ya agarro un poquito. Vamos entonces. Está muy... Vamos a abrirlo a ver si... Ahí va. Vamos a ir abriendo un poquito. Partimos de 1,5 vueltas. Dejamos un rato que tome temperatura. No nos olvidemos nunca que la hélice es un elemento muy peligroso que está girando y que en algunas ocasiones, según el color de la hélice, no se ve. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes siempre de la posición de la hélice para no sufrir problemas. Ahora, una vez que el motor ya calentó, lo que hacemos es sacar el calentador de bujía y aceleramos. Ya, esto ocurre siempre, ¿ya? Cuando son los primeros arranques de un motor en carburación, siempre se va a detener, porque está pidiendo que lo aceleremos un poco más. Lo que vamos a hacer es abrir un poquito la alta, nuevamente, y darle arranque nuevamente. Ya. Traté de arrancarlo y se volvió a detener, significa que todavía está muy cerrada la alta. Abrimos otro poquito, siempre de a 1 o 2 clics. Todavía está falta de combustible. Otro par de clics más. Y ahí el motor en este momento está estable. Entonces,
Esperamos un momento que tome mayor temperatura, ¿no es cierto? Evitamos que se detenga. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a cerrar la aguja de alta hasta que logre las máximas revoluciones posibles. Vamos a hacerlo. Lo que hacemos entonces, aceleramos a fondo. Si ustedes se dieron cuenta, empecé a cerrar la aguja de alta hasta que el motor dudó. Cuando duda, el motor es señal de que está ya con muy poco combustible. Entonces tengo que devolverme un par de clics de tal forma de que el motor logre estabilizarse. Si se dieron cuenta, lo que hice, ¿no es cierto?, fue acelerar a fondo una vez que el motor se haya calentado, ¿no es cierto? Y empecé a ir cerrando la aguja de alta hasta que el motor alcanzara las máximas revoluciones. Una vez que alcanzó las máximas revoluciones, tengo que ir pendiente, ¿no es cierto? Aquí tengo que ir escuchando, mirando y oliendo al mismo tiempo. ¿Por qué? Les voy a explicar. Empecé a cerrar la aguja de alta, ¿no es cierto? Y el motor empezó a acelerar, ¿no es cierto? Y llegó un momento en que el motor dudó, ¿ya? Y dejó de acelerar y tendió a detenerse. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? En ese momento yo había cerrado ya demasiado la aguja de alta, entonces no le pasaba combustible al sistema y por lo tanto el motor ya quiso detenerse. Entonces lo que hice fue devolverme un poquito y el motor se estabilizó. Pero en ese punto lo que tengo que hacer cuando se estabilice el motor es observar si está saliendo suficiente humo por acá. El humo que sale por el tubo tiene que salir húmedo. ¿Qué significa eso? No tiene que salir solamente humo, sino que tiene que salir humo y aceite del combustible. En este caso, lo que salía era solamente humo y el olor es característico porque es un olor picante. Cuando ese olor picante está presente, no hay un olor un tanto dulce que debería tener el producto del aceite de resina y el metanol, la mezcla, tiene un olor bastante agradable. Pero cuando el olor es picante, es señal de que estás muy pobre con tu mezcla de alta y por lo tanto el combustible y el aceite se están quemando completamente. Y eso hace que la temperatura, ¿no es cierto?, de la cabeza del pistón y la cámara esté tan alta que empieza a generar un desgaste muy rápido y va a llegar un momento en que el motor se puede parar por sobrecalentamiento o porque definitivamente se pegue una trancada. O sea, el motor ya por temperatura se pega una trancada o una fundida, como le llaman algunos. Entonces, lo que tengo que hacer en ese caso, ya logré las máximas revoluciones, ¿no es cierto? Y ahora la mano me salga húmeda, ¿no es cierto?, con glow. Tengo que poner la mano acá, empezar a sentir el olor característico un tanto dulce de glow y al mismo tiempo esperar que mi mano salga húmeda. Y en ese punto el motor ya se está refrigerando bien y está trabajando todo el sistema bien y no debería preocuparme por que se detenga por temperatura. Entonces voy a echar a correr nuevamente.
esto es lo que hay que lograr, ¿ya? Que el aceite te manche, te ensucie y no salga con residuos ni con olor a quemado, ¿ya? Y si se fijaron, lo sostuve en las máximas revoluciones y el motor ya no tendió a detenerse. Es porque está trabajando muy bien refrigerado y está trabajando de forma óptima. Así que con eso ya tenemos listo lo que es la carburación de alta. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Despegar el avión, ¿no es cierto? Y ver si en la carrera de despegue el avión se detiene. Si se detiene antes de despegar es porque la aguja de alta todavía está muy cerrada y debería que abrirla un poquito más. Pero como tengo esta condición de que está lubricando perfectamente, no creo que eso ocurra. Ya lo vamos a ver en un momento más cuando ya hagamos las pruebas en vuelo. Ahora vamos a hacer la carburación de baja. Por lo general, la aguja de baja no debería moverse, con eso el motor debería estar óptimo y tendría que hacer las pruebas en pista. Ahora lo que vamos a hacer es regular, ¿no es cierto?, la aguja de baja, y para eso vamos a usar el truco de pellizcar la línea de combustible. Si nosotros pellizcamos la línea de combustible y el motor se acelera, significa que está muy rico, entonces tenemos que cerrarlo un poquito, ya, y debería pellizcar y el motor no debería variar mucho, no debería dudar. Si yo pellizco la manguera, ya, y el motor se tiende a detener, significa que está muy pobre, por lo tanto tengo que abrir un poquito la baja, ya, y con eso ya debería estabilizarse, ya. Siempre el pellizco es cortito y un poquito y suelto. Vamos a hacer esa prueba. Abrimos un poquito, ¿no es cierto?, el acelerador. Y le damos el arranque. Esperamos que caliente un poco. Y ahora voy a pellizcar la manguera para ver qué pasa. Nada. Pellizco la manguera y no pasa nada. O sea, el ajuste de la baja está súper bueno, ¿ya? Vamos a ver ahora la transición entre el ralentí y la alta. Ya, en la transición de ralentí a la alta ya se detuvo el motor. ¿Qué pasó? Está corto de combustible acá, entonces lo que tengo que hacer es abrir un poquito la alta. Vamos a ver. Abrimos un poquito la alta. 2 clics. Todavía se detiene. 2 clics más de apertura. Ahí mejoró, pero le falta todavía un poquito. 2 clics más. Le falta un poquito, un clic más. Otro clic. Uno más. Y ahí está. Tenemos la transición correcta desde la alta a la baja cuando le exigimos. Ya, eso es bastante importante. Y se mantiene húmeda la mezcla y no tengo olor a combustible quemado a fondo. Ya, no tengo el olor picante, así que estamos bastante bien con eso. Vamos a probarlo ahora en vuelo. Bueno, la prueba que vamos a hacer ahora es una prueba de estabilidad de la aceleración. Para eso voy a poner el avión vertical, ¿ya?, y acelerar a fondo. El avión no debería detenerse, ¿ya? Entonces vamos a hacer esa prueba.
bien, el avión fue totalmente estable, ya no deberíamos tener problemas para volar. Voy a recargar combustible y vamos a hacer un vuelo de prueba de carburación. Siempre hay que hacer una primera prueba acá. Y ahí vamos, el motor está respondiendo bastante bien, muy predecible, ¿ya? Y el avión también se comporta bien, a pesar de todo este tiempo que estuvo guardado. Vamos a hacer ahora un ascenso escarpado y vamos a hacer un loop para probar al tiro la carburación. Eso no lo pude, ¿Ah? no, eso no lo pude tomar. Ya, lo voy a hacer de nuevo, ¿ya? Lo voy a hacer de nuevo para que lo pueda filmar, ¿ya? Ya. Es Ya. como que se desenfoca cuando lo... Sí, cuando ya ahora vamos sí. muy rápido. Lo voy a hacer más cerca, ya, ahora. ¿Lo tienes? Sí. Ya, ahí vamos. Ah, lo perdí. ¿Sale? A ver, ya, ahí está. ¿De nuevo? Sí. Ya, Eso lo voy a fue. repetir, ¿ya? Ya. Ya, vamos a hacer entonces un ascenso y un loop para probar al tiro la carburación. Ahí viene. Bien. Sí lo tomé, pero... ¿Salió el loop o no? Sí. Ya, eso es lo que me interesa. Tuve que agregarlo todo en el aire, sí, porque Sí, no, sí, no importa. no se veía nada de tierra. Ya voy a hacer una pasada bajita ahora, ¿ya? Ya. Ahí viene. Se va la cabeza martillo, ahora va para el lado. De ahí va. El viento me lo tira. Ya voy a aterrizarlo ahora. Ya. Échate un poquito para atrás. Las dificultades que se pueden presentar con el tema de la carburación
radica principalmente en que uno no toma atención a los detalles, ¿ya? El primer detalle importante es que cuando uno acelera, ¿no es cierto?, para hacer la carburación de alta, no dejarlo muy fino, siempre preocuparse de que el motor quede muy bien refrigerado. Cuando el motor queda bien refrigerado, el olor del humo del combustible Glow es un olor dulce bastante agradable, es muy característico. Pero cuando el motor está muy pobre, o sea, está quemando todo el aceite y el combustible que le llega, el olor que tiene es un olor picante, un olor un poco molesto, pica un poco los ojos y la nariz. Esa es una señal de que en realidad lo que necesitas es abrir la aguja de alta hasta lograr que cambie el olor del combustible, y al mismo tiempo tienes que ir poniendo tu mano acá atrás en la salida del escape hasta que te empiece a dejar mojada la mano con el aceite. Ese es un buen punto de inicio para ya después empezar a hacer los otros procesos de carburación, como lo vimos. Si ustedes se dan cuenta, la carburación de la alta y la carburación de la baja son totalmente independientes. Algunas personas después empiezan a jugar bastante fino entre alta y baja para lograr que el motor no haga unos pequeños rateos ni tenga unas pequeñas dudas. Bueno, eso a nivel competitivo ya es bastante útil, porque cada pequeño momento que tú logres sacar el máximo provecho al motor es vital, y por lo tanto hay que empezar a jugar ya sintonía fina entre la alta y la baja. Pero en el caso del aeromodelismo en general, nosotros no volamos a nivel competitivo, lo hacemos generalmente porque nos gusta hacerlo, por placer, ya, o por hacer algún tipo de exhibición. En ese caso no necesitamos ir tan fino con la sintonía entre la alta y la baja, así que no se preocupen con eso. Sencillamente tener la precaución de pellizcar la manguera cuando está en ralentí para ver si la baja necesitamos abrir o cerrar un poquito más, ya. Que se logre la buena lubricación del pistón, ¿no es cierto? Que botando aceite limpio por el escape, estos aviones de por sí, los aviones de combustible Glow, terminan muy sucios. Así que hay que traer siempre al terreno un líquido que puede ser limpiavidrios o alcohol para limpiarlos. Y el problema que se nos puede dar al momento de carburar un motor es porque nos olvidamos poner la arandela de cobre que trae la bujía, porque alguna de las mangueras puede que esté rota. Ya con el tiempo estas mangueras se empiezan a romper, ya, especialmente si el avión sufre caídas. Hay que siempre estarlas vigilando que no... Estas mangueras duran bastante, ¿ya? Estas mangueras pueden durar 5 años tranquilamente, pero si notamos ya que las mangueras están cambiando su apariencia, se están poniendo un poco ásperas, es necesario cambiarlas a esa altura. Y obviamente, si notamos que tenemos muchos problemas de carburación, es porque definitivamente tenemos alguna rotura en algún punto del circuito y está escapando presión, y por lo tanto no nos llega el suficiente combustible y tenemos un motor oscilante, un motor que no se comporta bien y todo lo demás. Ahora, el otro punto importante que ocurre cuando uno a veces tiene aterrizajes muy duros, ya donde el avión se agarra a salto o donde definitivamente chocamos con alguna cosa con la rueda delantera y el avión se frenó bruscamente, es que el pescador que tiene el estanque, o el clan como le llaman algunos, ya, como tiene más peso que la manguera, cuando el avión se detiene, ¿no es cierto?, bruscamente el clan se va hacia adelante y queda la manguera doblada. Y con eso pueden ocurrir dos cosas: una, que no vas a arrancar nunca el motor porque a lo mejor la manguera se plegó incluso con el doblez, o cuando vayas a carburar y levantes el avión te quedas sin combustible y no se detenga constantemente. Entonces lo que tienes que hacer en ese caso es revisar, pasear el estanque, agitar el avión, y si el crank suena adentro es porque está bien, y si no suena es porque está plegado. Entonces el seteo básico, para terminar, es el 1,5 milímetros de diámetro de apertura del tambor, 1 a 1,5, dependiendo si el motor es más chico tiene que ser 1, y si son motores ya de .25 para arriba tiene que ser 1,5, independiente de ahí para arriba la cilindrada del motor. Y ese tiene que ser el punto de ralentí, o sea, el punto en que tu servo esté en el mínimo recorrido del stick del acelerador, sin mover los endpoints de los servos. ¿Ya? Si tú mueves los endpoints de los servos, es probable que la función de corte de motor no se te active. ¿Por qué? Porque tú ya limitaste en forma electrónica el movimiento de los servos. Eso, ya, tener la precaución de levantar, ¿no es cierto?, el modelo para ver si
en el momento que tú lo aceleras se mantiene la aceleración. Si tú levantas el modelo y el modelo es incapaz de mantener la aceleración a fondo, ya es porque no es capaz de vencer la columna de combustible, ya que tiene muy poca combustible en la línea, y ahí hay que ir abriendo un poquito la alta. ¿Ya? Es como punto final, no hay que tenerle miedo a los motores Glow. Ya los motores Glow son todos, trabajan bastante similar. Hay diferencias respecto a las aperturas de las agujas. No hay una receta universal para todo, pero esto es lo que debe ser con los motores en general, ¿ya? Y bien, amigos, ese ha sido el capítulo de hoy, un capítulo absolutamente lleno de tips. Yo creo que es un capítulo que muchos esperaban. No le tengan miedo a los motores Glow, insisto, ya en los motores Glow son sumamente prácticos, sumamente confiables cuando uno está atento a los detalles, así que los dejo plenamente puesto el desafío para que se atrevan a lo que es volar aviones de combustión interna. Es un mundo realmente aparte, un mundo completamente distinto a lo eléctrico, y tiene toda esa emoción del ruido del motor, de trabajar de forma mecánica en él, y es realmente una delicia. Así que, amigos, los dejo plenamente invitados para la próxima semana para un nuevo capítulo del universo del aeromodelismo. No se olvide visitar la página de nuestro auspiciador, Búfalo RC, que lo está esperando muy pronto con una nueva campaña, ¿ya? Y de adquirir el libro de nuestro gran amigo Julio García Carnateo, El gato volante, fundamentos para el diseño de aeromodelos. Así que, amigos, nos vemos la próxima semana. Por favor, cuídense mucho. Hasta luego, muchas gracias, y por favor suscríbanse y compartan.